Hola Tauro, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Tus cartas primeras del oráculo de los sueños. Tu energía, cómo va a estar en esta semana. La carta de cortar. Aquí te la pongo, que la veas bien. Carta de cortar y la carta de lluvia. Tauro, significa que cortas una situación que te estaba molestando muchísimo. Pones un final a una situación. Y la carta de lluvia habla de transmutación, limpieza, limpieza espiritual, limpieza de pensamiento, limpieza en general de tus energías. Siento que hay una situación en Tauro que está molestándote, una etapa difícil que has pasado y te habla que cortas de raíz, pones un final o vas a tener un final con esa situación. Dice los guías que ese final viene porque lo haces tú. Tú provocas un cambio, Tauro. Puede ser que os vayáis de algún lugar de trabajo, por ejemplo. Puede ser que dejes atrás a una persona, que veas que es una persona que te está molestando mucho. Bien, con quien tengas algún tipo de problema, pero un problema, estamos hablando de una dificultad ya, algo que a ti te está provocando un problema enorme. Bien, es lo que siento. Vamos ahora con este oráculo. Ahora os haré la lectura de la bola de cristal, como siempre, Tauro. Y pasaremos a la lectura de tarot para ver tu semana cómo va a ir. La carta de Aloha Sanador. Fíjate cómo sanas una situación por completo, Tauro. Y calma en la tempestad. Esa tempestad es la que tú vienes pasando de largo tiempo y esa calma es la que te llega ahora. Una solución clara. Vas a elegir una solución para salir de esa situación que tú tienes tan tormentosa. Vamos a ver tus energías con la bola de cristal y pasamos a la lectura de tarot, Tauro. Sí, primer mensaje de tus guías. Algo sale de tu vida, algo se va de tu vida, Tauro. Estabas esperando este cambio ya, ¿eh? Dicen que muchos Tauro llevabais tiempo pidiendo ayuda a los guías, a los ángeles, a los seres de luz. Llevabais tiempo pidiendo ayuda a Dios, a que os ayudara a salir de esa situación. Te viene una oportunidad y tras esa oportunidad tú pones ese final. Dicen que has pasado un karma con esa situación, ¿eh? Dicen que hay un aprendizaje en todo esto que ha ocurrido en la vida de Tauro. ¿Bien? Vamos con la lectura de tarot. Vamos a ver qué más hay para ti, Tauro. Vamos a ver ese final, sobre todo, ¿vale? Porque es la energía principal, ese final. Para llegar a un nuevo principio, mucho más positivo, mucho más luminoso, me dicen los guías, con mucho más, un principio con más luz, Tauro. Necesitabas luz en tu vida. Dicen que ha sido el año completo, dicen que ha sido muy, muy difícil para Tauro. Se han caído 3 cartas, 3 de copas, 7 de oros y la carta 6 de copas. Siente una mano divina aquí, Tauro. Una mano divina que actúa en tu vida. Esa carta también habla de recoger la siembra, recoger la cosecha que tú sembraste. O sea que te habla de karma, realmente.
3 de bastos, una decisión, ves con claridad algo que tú tienes que hacer y lo haces, das el salto, la carta de la muerte. Es que viene un final, Tauro. Viene un final de algo doloroso, de algo que puede llevar ya un año o más en tu vida, pasándolo mal. Paje de copas. Mira, fíjate qué bueno, Tauro. Viene ese final, pero a raíz de ahí empiezas a soñar, a proyectar un nuevo futuro. Bien, vamos a ver qué sale de tu vida. Ya sabemos que es algo que estaba muy negativo en tu vida. Como os dije, muchos tendréis la situación en trabajo, otros en la economía, otros en tema sentimental o en cualquier otro área, por ejemplo, familiar. Así que vamos a mirar en general ese final, ¿vale? Y ya lo lleváis a donde os esté resonando esto que se esté hablando. Y miramos ese principio, ese nuevo principio que viene para ti. Tú estás soñando ya con algo o con alguien, también puede ser. La carta de la torre. Puede ser que se te derribe una máscara con alguien y ese sea el final para muchos de vosotros. 9 de espadas, lo estabas pasando muy mal, Tauro. Una situación de conflicto interior, conflicto exterior, conflicto en todas las áreas. Pero fíjate, es que había un karma ahí, ¿eh? Había un karma. Hay una noticia que viene súper rápido. Tienes que estar atento a esa noticia, Tauro, porque es tu oportunidad para llegar a ese final. Es tu oportunidad, Tauro. Haz de bastos. Esto lo querías tú. Esto estabas tú ya planeándolo, pensándolo. Puede ser que lleves a cabo a partir de un proyecto. Fíjate, Tauro, es que sales. Siento de verdad que sales de una energía súper difícil, una energía de oscuridad, una energía muy tóxica, para llegar, como te han dicho, a una iluminación, a una energía de luz total, porque la carta del sol habla de luz total, claridad, claridad mental, me dicen, Tauro. ¿Qué pasaba en tu mente? Siento que tu mente estaba así. Puede ser que hayas pasado una depresión incluso. Puede ser que estuvieras todavía lamentando la pérdida de alguien, alguien que se fue de tu vida. Pero es como que transmutas completamente esa energía. Yo siento, sobre todo, a la gran mayoría de Tauro, como que podía haber en tu vida alguien que te estaba dañando, de alguna forma, te estaba haciendo daño, ¿vale? Y ahora ya viene ese final con esa persona. Puede ser que la tengáis en un trabajo, en pareja, en familia, en amistades. Vamos a ver con qué sueña Tauro a partir de ahora, porque está soñando con algo o con alguien. Dicen que habéis pasado, Tauro, me dicen los guías, que muchos de vosotros habéis pasado muchos engaños. Ha habido personas en tu vida que te han hecho llorar mucho, te han molestado mucho y te han engañado o traicionado mucho. La carta del hierofante, tu signo, Tauro, 9 de espadas de nuevo. Sigue apareciendo la energía de la que vas a salir. Fíjate, tú estás soñando, mira, lo que se ha orientado en trabajo
Siento que tenéis un sueño de un proyecto o de dedicaros a algo, un trabajo mucho mejor o bien mejor pagado, porque siento que estabais en algún trabajo donde estabas esforzándote mucho, pero a cambio te estaban dando muy, muy poco. Entonces, esto que te llega ahora, esta noticia, esta puede ser una llamada telefónica, es algo que tú consigues, que tú estabas esperando. Para ti va a ser un logro, un triunfo conseguir esto. La carta del colgado, 9 de bastos y 8 de copas. Vas a dejar atrás, siento para la gran mayoría esto, que vais a dejar atrás a alguien que os estaba paralizando vuestra vida en general. Por daño, por problemas, por mentiras. Dos de oros, te habla de contratos y la carta del mundo. ¡Uy, por Dios, está viva! La carta del mundo. Mira, Tauro, lo que se ha orientado en trabajo, ya os he dicho lo que he visto. Lo que se ha orientado en amor, te hablan de una persona que tú ya conoces, alguien en quien tú piensas, pero a pesar de tú tener un lazo con esa persona que te une, un lazo de conexión especial me refiero, está en mucha distancia contigo. Siento que la relación estaba completamente detenida, obstaculizada, parada, y ahora es como que empieza a fluir todo aquello que antes se paró. Dice los guías, me dan un mensaje los guías muy curioso. Voy a mirar ahora la bola porque quiero hacer una canalización por el mensaje que me están dando. Dice los guías que tú empezaste muy bien con esa persona, pero se quedó ahí como estancado y no sabías por qué. Dicen que eso pasó por algo. Dicen que aquello negativo que estaba en tu vida, Tauro, te estaba paralizando todos tus caminos. En trabajo, en economía, en amor, en todo. Al salir de la energía tóxica o negativa, al cortar esta energía, ya sea de situación o de personas, esa relación comienza de nuevo a fluir. O sea, dicen que avanzará justo en el mismo punto que la relación se quedó parada. Muchos os habéis preguntado por qué se ha quedado parada la relación, por qué se ha quedado estancada, si esta persona estaba tan bien conmigo. Hay una energía, Tauro, que te paralizó todo. Puede ser una energía negativa mandada por alguien, ¿eh? No te lo descarto, por el mensaje que me están dando y la sensación que me están ellos transmitiendo. Entonces, yo siento que puede ser que tú hayas visto qué persona es, hayas cortado de raíz con esa persona y a raíz de ahí es cuando empieza todo a fluir exactamente en el punto que alguien te lo obstaculizó todo. Voy a hacer una canalización porque me ha llamado mucho la atención ese mensaje. Me marcan una fecha, Tauro. No sé, a ver, pensadlo porque a algunos puede resonar mucho esta fecha. Mira, me dicen el nombre de Pilar, pero me dicen que me vaya al día del Pilar. Yo no sé si en otros países se celebra el Día del Pilar, pero aquí en España se celebra la festividad del Pilar
incluso es festivo aquí en España. El Día del Pilar fue el 12 de octubre. Piensa si viste, te encontraste o te pasó algo con una persona ese día, o el día de antes, o el día de después justo, pero siento que está por ahí, por esa fecha, 12 de octubre, 11 de octubre, 13 de octubre, más o menos sobre esa fecha puede ser. Dicen que ahí empezó a terminar algo en tu vida ya. Esa fecha es muy importante por algo, ¿eh? Puede ser que a partir de esa fecha empezarás ya a tomar decisiones en tu vida, pero estaba todo muy bloqueado. Pero te hacen mención a alguien, Tauro. Te están hablando de una persona que te estaba paralizando todo y me marca mucho esa fecha. Entonces, siento que este mensaje va para algunos Tauro, que esa fecha sepáis y recordéis que visteis en concreto a una persona, discutisteis con esa persona, os pasó algo con esa persona. Me muestran también un papel y un bolígrafo o pluma. Siento como que se están refiriendo a algún tipo de firma, un contrato o acuerdo o algo así. Puede ser una firma legal, puede ser una firma de algo laboral. Dicen, Tauro, algo se empezó a ir de tu vida, a marchar de tu vida a partir de ese día, a partir de esa fecha. Pensadlo, porque siento que esa fecha va a resonar a muchos Tauro, ¿vale? Y está muy marcada para haceros mención a una persona en concreto, ¿bien? Vale, pues a partir de poner ese final, que ya empezaste a poner en esa fecha, muchos de vosotros, ya con esta persona hay un gran avance, ¿vale? Siento como algún tipo de compromiso con esta persona, Tauro, siento algún tipo de compromiso, algo especial, ¿no? Que podría llegar a pasar posiblemente en esta semana. Aparte de que la relación avance, que de pronto tú te des cuenta que aquello que se paralizó vuelve de nuevo a rodar en tu vida. Paje de oros habla de noticias, la carta del mundo de nuevo, 10 de espadas, 4 de espadas. ¿Estabas esperando algún paso de esa persona? Posiblemente, Tauro. Hay una distancia que se acorta con esa persona, ¿vale? 12 oros, de nuevo, la carta del ermitaño, signo Virgo, y 2 de copas. Esa relación vuelve de nuevo tras dejar atrás y cortar aquello negativo que hay en tu vida. Siento como que había un muro que te estaba obstruyendo, paralizando, Tauro, pero de una forma inmensa. Y ese muro venía por alguien. Piensa en esa fecha, Tauro, que te han dado. Bueno, Tauro, aquí os dejo con vuestra lectura. Dejadme el like, suscribiros al canal, activad la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.